Os voy a comentar ahora la evolución del ritmo de Robert Johnson y cómo lo podemos encontrar en diferentes ejemplos y cómo cada uno, cada intérprete o cada grupo de rock lo va aplicando de una forma distinta. Y vamos viendo un poco la evolución a lo largo de los años, que es bastante interesante. Generalmente la evolución cada vez es menos shuffle y más distorsión. Partimos de un ritmo típico de Robert Johnson con la acústica en limpio. Robert Johnson va haciendo algo parecido a esto. Lo que pasa es que, claro, a medida que pasan los años vamos a utilizar una guitarra eléctrica con más distorsión y esto molesta. Entonces, al final de lo que tiramos son de menos cuerdas y más distorsión. Para mí el siguiente ejemplo representativo podría ser perfectamente este de Elmore James, este que acabamos de ver ahora, que para mí es como el siguiente paso lógico. Hay muchos temas de este rollo, sobre todo en Chicago, y muchísimos ejemplos, pero bueno, este tema es de mis favoritos, así que lo he puesto en la lista. Él va afinado en re abierto, pero bueno, a efectos es lo mismo, va haciendo esta figura. O sea que bueno, más grave, ¿no? Y el movimiento de la mano, pues obviamente es más simple, porque al tener una configuración con las cuerdas en re abierto, pues suena distinto y realmente solo tiene que poner un dedo para hacer el re abierto. A finales de los 50 viene Chuck Berry a continuar con este ritmo, lo que pasa es que lo hacemos sin shuffle y más rápido. En los 60, por parte de la escena británica y un montón de grupos, tenemos tropecientos mil ejemplos. Nos podríamos quedar, por ejemplo, con este de Led Zeppelin, pero ya os digo que hay muchísimos. Y es ya realmente cuestión de gustos, porque hay ejemplos de todos los tipos. Una cosa que hace aquí Led Zeppelin en Communication Breakdown es que le añade las séptimas. Entonces está curioso el hecho de que añadan el ritmo de Robert Johnson a esta séptima, ¿no? Luego teníamos el ejemplo de Steppenwolf. Este es un clásico dentro de los clásicos. Aquí fijaos que hacemos el acorde de mi y añadimos el ritmo de Robert Johnson como detalle, pero ya sin shuffle y con más distorsión. Y bueno, también más agudo. En vez de hacer esto, lo pillan aquí arriba. AC/DC tiene tropecientos mil ejemplos con este ritmo. Podríamos irnos a The Jack. Es un poco lo mismo. No sigue la estructura de 12, pero continúa un poco la estela de lo que estábamos haciendo con el ritmo de Robert Johnson. Podríamos irnos a Texas con ZZ Top. En la rítmica de este solo nos encontramos otra vez el ritmo de Robert Johnson. Y aquí es estructura de 12, entonces fijaos que van pillando elementos cada uno los que le da la gana a cada grupo, ¿no? En este caso pillan todos, tienen el shuffle, los 12 compases de serie, es un blues tradicional. Pero por ejemplo en la de The Jacks sí que no teníamos una estructura de 12, en Communication Breakdown de Led Zeppelin sí que hay diferentes variaciones y no se parece mucho a un blues, aunque seguimos teniendo 1, 4 y 5 porque tenemos un riff en mi y luego la easy en el estribillo. Entonces como que tenéis un buffet libre de elementos en cuanto al blues y cada uno va pillando lo que le interesa. Y así va saliendo un poco el estilo del rock and roll y demás. Cada uno se va quedando con lo que le interesa del blues y luego le añade más cosas y con esa mezcla salen nuevos estilos. Si nos vamos a algo con más distorsión, tendríamos este ejemplo de Motorhead. Ellos están en mi bemol, pero bueno, estoy tocando ya aquí en estándar, ¿vale? Si nos vamos a algo un poco más técnico, tenemos este riff de Aerosmith. Si os fijáis, seguimos en la estructura de los intervalos que os comentaba del blues. Estamos aquí haciendo esta figura en do, pero mantenemos un poco los mismos intervalos que estábamos hablando. Tónica, quinta, sexta mayor, séptima menor. Y bueno, podríamos seguir así todo el día y toda la semana y todo el año. Podéis buscar ejemplos de los Stones, muchísimos más, como he comentado, de AC/DC y de grupos que a lo mejor no sospechas, pero que te lo puedes encontrar también este tipo de rítmicas de Robert Johnson, como por ejemplo Satriani. Así que nada, buscad algún ejemplo adicional y si lo encontráis o lo que sea, me lo pasáis, lo ponéis por ahí en comentarios y así vamos enriqueciendo todos un poco esta comunidad.